Buen día. Esta es la presentación del proyecto modular número 4. Habla sobre la recuperación del paragileno de la industria de la pintura para poder reutilizarlo y obtener después ácido tereftálico. Los integrantes somos Guerrero Villaseñor, Naomi Yarabi y Ramírez Neri, Eric Ariel. Nuestro objetivo general es desarrollar una ruta experimental para obtener paragileno que viene de los desechos de la pintura para poder reutilizarlo, ya sea en la misma industria de la pintura o en este caso que nosotros generamos una ruta para obtener a partir del paragileno ácido tereftálico. Los objetivos específicos son separar los componentes no deseados de la muestra mediante sedimentación. Después de la sedimentación, pasar a una destilación sencilla, simple, para conseguir una purificación de la misma, que en este caso el producto de interés es el paragileno. Generar una ruta de síntesis del ácido tereftálico, como ya lo habíamos mencionado, a partir del paragileno que obtenemos de la destilación. Determinar el porcentaje de recuperación con base a un análisis cuantitativo. Llevar a cabo una simulación para observar el comportamiento del modelo dinámico de la destilación mediante la implementación del programa de MATLAB. Y por último, simular el proceso con apoyo de un programa de simulación. En este caso, el programa que usamos es Coco Simulator. El gilol o paragileno es una sustancia orgánica que se usa principalmente en la industria de la pintura como solvente. Los procesos más utilizados para la recuperación de solventes orgánicos son la separación mecánica de sólidos, pueden ser para este caso una sedimentación, y después que se separan los sólidos, sigue una destilación sencilla. En este diagrama se muestra de manera esquemática el proceso que pretendemos realizar. Se comienza con una sedimentación o separación mecánica. En este caso tenemos desechos de la pintura que contienen gilol, a la cual se le separan los sólidos que generalmente son metales pesados. Después de retirar todos los sólidos, tendremos una solución líquida con gilol. Se pretende pasar a destilación para aumentar la concentración de la corriente de paragileno y eliminar todos los contaminantes. Los contaminantes generalmente son compuestos orgánicos que mediante una destilación se pueden separar fácilmente. El producto que sale del destilado es paragileno a una concentración que ya puede volver a ser reutilizada en la industria de la pintura o en cualquier otro proceso donde se necesite como un solvente. En nuestro caso, lo que vamos a realizar es una síntesis de ácido tereftálico a partir del paragileno. Para eso vamos a usar un reactor de conversión intermitente, donde se va a generar una reacción de oxidación del paragileno, que es la reacción general para obtener el ácido tereftálico crudo. En el reactor intervienen varios factores, como el catalizador, que en este caso es acetato de cobalto, y un iniciador que es el bromuro de sodio. En este esquema se presentan varios de los conceptos principales que usamos en este proyecto, comenzando con la definición de qué es el paragileno. El paragileno es una sustancia orgánica sumamente volátil y tiene un punto de ebullición de 137 grados centígrados. La sedimentación se trata de una operación unitaria sólido-líquido, en la cual las partículas sólidas son más densas que el fluido y se separan por medio de gravedad. La destilación batch, también conocida como destilación continua, tiene la característica de que los puntos de ebullición de la sustancia a separar debe ser menor a los 150 grados con una diferencia de punto de ebullición al menos 25 grados del resto de los componentes. Reactor intermitente, que es el que pretendemos usar, es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química, diseñado para maximizar la conversión y selectividad de esa reacción con el menor coste posible. Y el ácido tereftálico es un ácido que se usa principalmente como precursor del poliéster y PET, usado para hacer recubrimientos y botellas de plástico. En la etapa de calentamiento, el balance de energía se describe como el calor transferido con relación al vapor, y esto es igual al incremento de la entalpía de la muestra, lo cual se define como Q igual al incremento de la entalpía,
donde MD es la masa de la mezcla, CPD es el secompe de la mezcla y TD es la temperatura de la mezcla. En la etapa de la evaporación, el término del incremento de entalpía en la mezcla se vuelve cero y nos queda de la siguiente manera. Después obtenemos un balance de masa general. Con ese balance de masa general podemos obtener el balance de masa del paragileno en ambas fases. Después podemos obtener la relación de las fases molares, donde alfa se define con las presiones de vapor, y las presiones de vapor las podemos encontrar con la ley de Antoine, donde los coeficientes están dados por tablas y diversas fuentes. Realmente, la espectrofotometría IR ATR es un método en el cual se utiliza pues para la identificación de grupos funcionales. Sin embargo, no es muy común como técnica de cuantificación, así que se tuvo que buscar un análisis cuantitativo mediante esta técnica. Este es el proceso de Amoco, el cual se presentará a grandes rasgos. Se tiene una corriente de paragileno y entra un reactor junto con una corriente de catalizadores y de aire. Lo que obtenemos después del reactor es una corriente que contiene ácido tereftálico. Esta corriente contiene el ácido de una manera de suspensión, por lo tanto entra en un tanque agitado y del tanque agitado una centrífuga para posteriormente cristalizar el ácido tereftálico y al final obtener un producto de manera sólida. Aquí se presenta la reacción general del proceso de Amoco. En la reacción general, los metilos en posición para en el anillo bencénico, al combinarse con el oxígeno, genera una reacción de oxidación, en donde estos pasan a ser ácidos carboxílicos, formando así el ácido tereftálico. Estos son los pasos para la fase experimental. Lo primero es obtener la muestra, que en nuestro caso son los desechos de la industria de la pintura. Lo que sigue después es la sedimentación y destilación simple, como lo habíamos mencionado anteriormente. Después, para hacer el análisis cuantitativo y cualitativo, necesitamos una curva de calibración. Por lo tanto, generamos soluciones con concentraciones de 10, 15, 20 y 25% de paragileno. Esto pasa a un análisis de IR, en el cual nos hace una lectura de una curva y nos hace la lectura de nuestra muestra. Y el resultado de esto es un análisis cualitativo y cuantitativo, en específico del paragileno. Y de igual manera nos muestra qué tipo de contaminantes llega a tener. En esta parte se muestra el modelado dinámico. Para la parte de evaporación tenemos las siguientes fórmulas. La número 1 es el balance global de los componentes. La ecuación número 2 es el balance parcial de materiales. Y la ecuación número 3 es el balance de energía. Lo siguiente de nuestro modelo es el equilibrio termodinámico. A la ecuación 4 le aplicamos la ecuación de Antoine para que nos genere la ecuación 5 aquí mostrada. Después sigue la restricción de entalpía, como podemos observar en la ecuación 6. Y por último, la ecuación de advertencia, que es con respecto al volumen, en la ecuación 7. En esta parte mostramos la identificación de variables. Tenemos nuestras variables de entrada, nuestras variables de salida, las variables manipuladas, la variable perturbadora, las variables de estado, y aquí comenzamos con el balance de materia y energía, que es la ecuación 1 del balance de materia. A la ecuación de balance parcial de materiales que vimos en el modelo dinámico anterior, se le aplica el equilibrio termodinámico de Antoine y nos genera la ecuación 8 que estamos viendo en esta diapositiva. Para obtener la ecuación 9, tomamos la ecuación 3, que es la ecuación de balance de energía, tomamos la ecuación 5, que es el equilibrio termodinámico de Antoine, y la ecuación 6, que es la restricción de entalpía, y así obtenemos la ecuación 9. Y de igual manera, para obtener la ecuación 10 de volumen, sustituimos el equilibrio de Antoine y la restricción de entalpía, como podemos apreciar ahí. Entramos a la fase de la simulación. En nuestro caso, usamos el programa de Coco Simulator para realizarla.
Como es una escala de nuestra experimentación, los flujos que vamos a usar son mayores a los que usamos originalmente, pero tratamos de replicar o respetar las condiciones a las que trabajamos en la experimentación. En la primera parte de los resultados obtenemos los resultados de experimentación. Primeramente tenemos el análisis cualitativo, en donde se muestra el espectro infrarrojo del paragileno químicamente puro proveniente de la empresa. Como les comentaba, este paragileno es al 25%. Y bueno, ahí observamos los picos de absorción. En comparación con la imagen antes mostrada, podemos observar que se encuentran ligeras variaciones en los espectros mostrados. Por ejemplo, en el espectro infrarrojo de la muestra previa a la destilación se encuentran unas impurezas, podría decirse, en las imágenes donde está el cuadro amarillo, mientras que en el espectro infrarrojo del producto destilado, bueno, entonces lo vemos en el cuadro verde y bueno, si comparamos estas dos podemos observar que hay una disminución de impurezas en tal espectro. Los resultados del análisis cuantitativo, como podemos observar, al igual son los mismos espectros, sin embargo, en estos se realiza la medición según el método de línea base que se explicó anteriormente, que es marcar la diferencia de los rangos de absorción en la huella digital precisamente. En la figura 12 tenemos el espectro al 5% de la concentración de Gilol. En la figura 13 podemos observar el espectro al 10% de la concentración del Gilol. Igual que las figuras anteriores, podemos observar aquí tanto las concentraciones al 15 y 20%. Todos estos espectros son con respecto a la curva de calibración que se realizó para la espectrofotometría IR-ATR. Aplicando la ley de Lambert y Beer, obtenemos la observancia y por lo tanto podemos determinar de esta manera la concentración de nuestras muestras, tanto la muestra problema como la del destilado, etcétera, etcétera. Aquí, como se muestra en la siguiente imagen, bueno, pues tenemos ya todos los rangos de observancia de la curva de calibración y finalmente las concentraciones de nuestras muestras. En los siguientes resultados se muestra el comportamiento del modelo dinámico en la destilación simple que se realizó en MATLAB. Las gráficas nos muestran el comportamiento de la temperatura y el flujo del vapor destilado en contra del tiempo. Como podemos observar, esto es hasta llegar al estado estacionario. Para el destilador se realizó una serie de corridas en donde se usaron temperaturas de entre 350 y 400 Kelvin, que a diferencia de la experimentación en el programa la temperatura más óptima fue la de 358 Kelvin con una atmósfera de presión, pues estos dos parámetros iniciales nos da una mayor fracción de pegileno en la corriente de salida que entra al enfriador. Los parámetros usados para el reactor fueron obtenidos de algunos ensayos de investigación, de los cuales recabamos que la temperatura óptima para la síntesis de ácido tereftálico es de 200 grados centígrados o 473 Kelvin. Sabemos que el reactor trabaja de manera isotérmica y que no existe una caída de presión. El paquete termodinámico usado fue el SRK-UMR, que es la ecuación de Ritchie-Lecoultre, y las siglas UMR significan Universal Mixing Rules. Son las reglas de mezcla universal cuyo objetivo principal es mejorar las capacidades predictivas del equilibrio vapor-líquido, principalmente de los modelos de ecuaciones de estado. Como podemos observar, el flujo de entrada al destilador es de 150 kmol por hora. Concede una fracción de gileno del 0.2 y una impureza conocida, que es de N-hexano. Al salir de la destilación y ser enfriado, el flujo es mezclado con una corriente estequiométrica de oxígeno, en el cual se genera una reacción de oxidación del paragileno. Al salir del reactor podemos apreciar que con una conversión del 95% se obtiene un flujo de 360.5 kmol por hora, en los que el componente mayor es el oxígeno. La corriente de salida del reactor contiene una fracción de ácido tereftálico de 0.008 aproximadamente, y dado que el ácido tereftálico se obtiene de manera sólida, es decir, una suspensión, que acompaña el flujo, es muy sencillo separarlo después, ya sea implementando un centrifugado del residuo restante o bien un proceso de filtración. Sin embargo, para la viabilidad del proyecto solo se toma en cuenta la producción del ácido en bruto. De acuerdo con los datos arrojados de la simulación, el proceso de síntesis sí se puede lograr mediante las condiciones establecidas, tomando como referencia el proceso de Amoko. En la viabilidad económica tenemos dos procesos a valorar. Uno es la recuperación del paragileno, en donde se tiene una inversión inicial de 89,000 pesos, considerando el gasto en equipos
y los servicios iniciales. A eso se le añade el gasto mensual, que viene siendo los servicios de manera mensual. Finalmente, tenemos que considerar varios factores para tener tanto nuestra recuperación inicial, nuestra ganancia neta anual y nuestro ahorro mensual. Estos factores son los residuos generados mensualmente de pintura, de desecho, el volumen de recuperación, costo de tratamiento mensual, costo de materia prima mensual, el volumen requerido para la producción de pintura mensual, y el ahorro sería entonces de 4.320. La recuperación de inversión inicial sería 30.47 meses, aproximadamente 2 años y fracción. Y la ganancia neta anual a partir de que se tiene una recuperación de la inversión inicial será de 51.840 pesos de manera anual. Cabe mencionar que estos datos son con base a lo que se tuvo en la experimentación, así como también lo que pudimos observar en las simulaciones. Para la sustentabilidad ambiental. En Estados Unidos, el gileno es una de las 30 sustancias químicas más producidas en cuestión de volumen. El proceso más usado actualmente para obtener gileno es por medio de naftas de petróleo, del cual sabemos que es un recurso fósil que gradualmente comenzará a escasear. El único impacto ambiental de la sustancia, principalmente del proceso, es la emisión de gases de gilol, que a pesar de ser un contaminante, no es uno que pueda considerarse dañino o de efectos irreversibles. Según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud, la cantidad de emisiones es de 870 microgramos por metro cúbico como promedio anual. Sustentabilidad social. La producción de gileno es una de las más grandes en cuestión de volumen, principalmente por los múltiples usos que se le da a esta sustancia, como solvente, agente de limpieza, procesos de pintura, producción de fibras sintéticas, etc. Y como sabemos, el petróleo es uno de los recursos más explotados, y ya que de las naftas de este se obtiene el gileno, es conveniente buscar una manera de reutilizar y recuperar el gileno contaminado que se desecha, en este caso, de la industria de la pintura, pues esta es una de las industrias que depende mucho del uso de este solvente.